Tito capítulo 2, versículo 6, dice así la palabra de Dios: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Muy bien, el tema, hermanos, que estamos compartiendo es cómo avergonzar al diablo, primera parte, amén. Hoy en día, hermanos, podemos ver que la iglesia en general del Dios viviente, en un sentido, no tiene el suficiente poder para avergonzar al diablo. ¿Lo cree usted o no? ¿Lo cree o no, hermanos? Dicen las estadísticas que la iglesia está en su peor forma de toda la historia. Dicen las estadísticas que supuestamente está fea, está gorda de tanto comer porque no trabaja. Sus vestiduras están arrugadas, en vez de estar blanca, está sucia. Y está desnutrida porque no se alimenta lo suficiente, y aparte también, sobre todo de la palabra, y aparte el mundo cree que es invisible. ¿Por qué razón? Porque nadie sabe dónde está de lunes a sábado. Y esa es la realidad de lo que podemos ver en la iglesia del Señor. Una iglesia que no vive lo que cree, no puede avergonzar al diablo. Amén. Porque una es tener una relación personal con Dios y otra es tener una religión, que es muy diferente. Alguien dijo: hoy en día los cristianos pierden las guerras espirituales como si fueran partidos de fútbol, y juegan los partidos de fútbol como si fuesen guerras. Y esa es la realidad. No tomamos en serio a Dios, no tomamos en serio la palabra de Dios y no tomamos en serio el cristianismo. Tal parece como que jugamos a las iglesitas, y muchos cristianos piensan o tienen el concepto que vivir la vida cristiana es en que si voy a la iglesia de vez en cuando, yo leo mi Biblia ocasionalmente y pues elevo algunas oraciones de vez en cuando, pues yo he hecho más que suficiente para poder agradar y complacer a Dios. Y muchos tienen esa idea y ese concepto, pero usted como cristiano no fue creado para vivir una vida cristiana marginal y enfocada solamente en rituales, que es lo que hacen muchas de las personas que asisten en general a todas las iglesias. Denominaciones diferentes, religiones diferentes. Eso es para religiosos, pero yo creo, hermanos, que unas personas o varias personas, o algunos de ellos, hablamos de decir cristianos y no cristianos, creen como cristianos, pero viven como ateos. Saben lo que es correcto, saben lo que le agrada a Dios y saben ellos lo que Dios espera de ellos, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero algunos solamente están hablando desde su lecho. Yo creo que esas personas o ese tipo de personas no van a avergonzar al diablo. Sepa que es muy diferente ser avergonzado por el diablo por nuestro pecado que situaciones tal vez imprevistas, en que tal vez, se me salió un aire, o se me salió un eructo inesperado que no esperaba por todo lo que comí, o de repente llevar un pedazo de papel de baño tal vez ahí pegado a su zapato en la parte de abajo, o es que traigo mi bragueta abierta, o es que traigo el pantalón rompido de atrás porque me agaché, o se me quedó un frijol en el diente, un pedazo de barbacoa de hoy de la mañana de los varones. Son cosas imprevistas que pudieran en sí causar vergüenza. A todos nos pasa, pero otra es muy diferente: ser avergonzado por el diablo por lo que yo hago como cristiano. Quisiera que fuera en un sentido esta clase de vergüenza, pero de la que hablo es algo más triste, y es aquella que el diablo usa en un sentido ¿para qué? Si en el momento yo no estoy viviendo la vida cristiana de tal manera, él me va a avergonzar, y sobre todo delante de Dios. Si es que yo no estoy viviendo de una manera bíblica y agradable a Dios.
Pero en vez de que el diablo nos avergüence por nuestro pecado, ¿cómo es que yo, como cristiano, puedo avergonzar al diablo? ¿Cómo avergonzar al diablo? En primer lugar, hermanos, primero, siendo ejemplos de buenas obras. Es la mejor forma en la cual tú puedes vivir de tal manera como un estilo de vida, que ese estilo de vida realmente va a avergonzar a Satanás, lo va a hacer sonrojar, lo va a hacer huir. Dice la palabra de Dios, porque dice el texto: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza pues mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable. Y luego, ¿por qué? Mira, si tú haces esto, dice aquí el apóstol Pablo a Tito, de modo, ¿qué dice el texto, hermanos? Que el adversario se avergüence. Eso significa que el cristiano puede avergonzar a Satanás, lo puede humillar. Y dice, y no tenga nada malo, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra poderosa esta, ¿no es así? Creo que dice: yo soy nuevo, pastor, yo no sé qué hacer, yo ya tengo tantos años de cristiano. Con que usted ponga en práctica esto, es suficiente para avergonzar a Satanás y hacer un impacto positivo, empezando en su casa, en la iglesia, en la oficina, donde quiera que usted esté. Usted va a hacer un impacto positivo. Amén. Pablo estaba preocupado, hermanos, a lo que vemos en este versículo que le escribe a Tito, por el impacto que la vida de los cristianos tenían ante otros en su entorno, o donde ellos vivían, o lo que ellos se relacionaban con otras personas. Pablo estaba preocupado por eso y les escribe: mira, quiero que vivan de esta manera para que avergüencen a Satanás y ustedes no estén avergonzando a Dios con sus malas obras. Así que, y por esa razón Pablo le escribe a Tito para que exhortara a los jóvenes, también a los adultos, para que viviera la vida cristiana de una manera bíblica, no tradicional. Es que así me enseñaron mis padres, es que así me enseñaron en la iglesia. No, de una manera bíblica, porque Pablo ya le había escrito a los de Roma en Romanos 2:24: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Por causa de vosotros, no por causa de los incrédulos. No, por causa de vosotros. Y cuando el nombre de Dios, hermanos, es blasfemado, Satanás es glorificado. Así que tú inconscientemente, tú puedes glorificar a Satanás con tu vida. Así que, cuando el nombre de Dios es blasfemado, Satanás es glorificado, en vez de ser avergonzado por los cristianos. Y escuche esto que le voy a decir, y quiero que usted examine su vida. El diablo es glorificado cuando vives en la carne y no en el espíritu. Amén. Cuando hablas mentira en vez de hablar la verdad, tú estás glorificando a Satanás. Cuando tú promueves el mal en vez del bien, tú estás glorificando a Satanás. Cuando tú no te congregas regularmente, estás glorificando a Satanás, estás invirtiendo en su reino para que se engrandezca más. Cuando no lees tu Biblia regularmente, cuando aborreces a tu hermano, que después de que se va y le das la espalda, volteas los ojos como: ay, por favor. Cuando fornicas o adulteras, cuando no obedeces la palabra, cuando das un mal testimonio, que no hay una diferencia entre tú y tus compañeros tal vez de trabajo, cuando haces droga, tal vez cuando dices maldiciones, o tal vez que tomas algo que no es tuyo y sabes que no es tuyo, cuando no perdonas al que te ofendió, cuando no testificas al perdido, cuando no toleras aún los mismos hermanos en la fe y empiezas a hablar mal de ellos, cuando estás en desánimo, cuando no eres cordial con otras personas, cuando no cedes el lugar a otras personas, aún de abrirles la puerta: no, siéntese usted, pase usted. Cuando haces tu voluntad y no la de Dios, cuando no te niegas a ti mismo, tú estás glorificando a Satanás. Y esa es la realidad. ¿Practicas tú algunas de estas cosas? Tal vez digas tú: pues puse algunas palomitas en ellas, pastor, de las que mencionó. Si es así, no estás avergonzando al diablo con tu vida. Necesitas crecer, necesitas madurar, o dejar de hacer ciertas cosas que se adapten
al estilo de Dios. Y es como Adán y Eva. Ellos, en vez de avergonzar al diablo, fueron ellos los que fueron avergonzados cuando Dios lo viene a buscar, después de que, oye, pues, ¿qué hiciste? Pero sepa que Satanás, hermanos, es avergonzado cuando sus motivaciones, o sea, hablando de las suyas, son cristocéntricas. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por el aplauso? ¿Para que, wow, qué bien? ¿O realmente porque yo quiero agradar a Dios? Esa motivación tiene que ver mucho. Cuando sus motivaciones son cristocéntricas, el diablo es avergonzado. ¿Y por qué razón? Porque producen buenas obras. También, por ejemplo, el diablo es avergonzado cuando usted desea tener una relación personal diaria con Dios. Primero, lo más importante, al recibirle en su corazón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está haciendo las cosas en un sentido en vano, aunque esas cosas pueden menorar el castigo en el infierno, porque las buenas obras como quiera ayudan ya sea para la salvación, para la santificación, pero también ayudan para la condenación, para que el grado de su castigo pues sea un poquito menos y no tan malo. ¿Me explico? ¿Y sabe qué? En otra, podemos también avergonzar a Satanás, una cuando recibe a Cristo en su corazón, pero otra también cuando usted experimenta su presencia viviendo en fe. Y aparte también viviendo en fe, pero también arrepentido de sus pecados al cometerlos al momento, no después de un día, después de una semana, después de un mes. También el diablo es avergonzado cuando usted está dependiendo y confiando en Dios totalmente para recibir sabiduría en cada aspecto de su vida. También el diablo es avergonzado cuando usted ora antes de tomar cualquier decisión, pero siendo guiada por el Espíritu Santo. También el diablo es avergonzado cuando usted vive una vida no semanal, sino diaria, de acuerdo a la palabra de Dios, y no se sujeta a una religión como los católicos, a una denominación como los bautistas, que no es la iglesia, no es la religión en sí la que define mi vida, es Dios y su palabra. Amén. También el diablo es avergonzado cuando vives la vida cristiana de tal manera que, escuche esto, cada paso que yo dé, cada decisión que yo tome, cada conversación que yo mantenga, cada actitud que yo refleje, cada temperamento que yo manifieste, cada pensamiento que yo tenga, esta conducta en un sentido, y si está sujeta a la voluntad de Dios, el Señor va a brillar a través de su vida. Amén. Y Dios va a ser glorificado a través de usted. ¿Sabe qué va a suceder? El diablo va a ser avergonzado. Y las evidencias de un verdadero cristiano, hermanos, es que, y escuche esto, cuando realmente una persona ha nacido de nuevo y que ha habido una transformación interna en su corazón donde corren ríos de agua viva y que ha sido sellado con el Espíritu Santo, quiero que escuche esto: los chismosos se callan. Amén. Los desobedientes obedecen. Los tacaños diezman y los enojones se apaciguan. ¿Por qué? Es causa de que voy a la iglesia. No, la iglesia no cambia a nadie. Es el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. Es como dijo el escritor de Hebreos en capítulo 11, versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Que eso lo podemos aplicar a nosotros, que como mi estilo de vida, en la forma en que yo vivo, usted va a estar ¿qué? Tapando la boca de Satanás, callándole la boca, avergonzándolo en un sentido. Amén. Por eso la verdadera vida cristiana no es un asunto de día domingo, sino de cada día de la semana. Amén. Si usted hace eso, el diablo va a ser avergonzado por usted y Dios va a ser glorificado. Pablo, al estar preocupado por el estilo de vida de los cristianos, creo que era ahí en Creta, le recomienda a Tito 3 principios para que vivan de tal manera. Y el fin era que, para que ustedes avergüencen al diablo. Y dice allí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean primero, ¿qué cosa, hermanos?
a que sean prudentes. Segundo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y tercero, en la enseñanza mostrando integridad, pero dice, pero le incluye también seriedad. Y luego refuerza más, ¿qué cosa? No lo que tú crees, lo que tú quieras decir. No, dice, palabra sana e irreprochable, porque toda la palabra, hermanos, que se predica, no toda es sana, no toda es irreprochable o bíblica. Amén. Y ahora, ¿cuál era el fin que quería aquí Pablo con Tito? De modo que el adversario se avergüence. Los tres principios a lo que encontramos aquí primero, hermanos, es siendo prudentes. La palabra prudencia viene de la palabra latín prudentia, término compuesto por las voces de pro, que significa antes, y videntia, que significa visión, lo cual significa que es tener la capacidad de visualizar o ver de manera anticipada las posibles consecuencias. Entonces, yo las miro, las estoy visualizando, entonces yo voy a evaluar ese peligro antes de actuar. ¿Con qué fin? Evadir los riesgos. Prudencia. Porque hay personas que dicen, ay, disculpa, es que no pensé lo que dije. No es prudente. Amén. Así que literalmente significa saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Pero la prudencia, ¿qué hace? Escoges lo bueno. Amén. Ser prudente implica pensar antes de actuar y hacer lo que es correcto. Y es Dios quien le brinda al ser humano, hermanos, la prudencia desde lo alto. ¿Para qué? Para guiar sus decisiones. Es como una persona antes de meter la mano en un agujero. ¿Qué es lo que hace la persona? A ver, saca el celular y aluce a ver si no se ve algo ahí, que o sea que vaya una víbora y me vaya a picar. Prudencia. Amén. De esa manera Satanás sería avergonzado. El otro principio, aparte de la prudencia, segundo es, hermanos, a lo que vemos ahí, viviendo con el ejemplo. ¿No es así? Tito tenía que ser más que un simple maestro. Yo ya enseñé, yo ya cumplí, que Dios los bendiga, ya me desconecto y yo vivo como quiera durante la semana. No, también tenía que ser un ejemplo y un modelo, porque mucha gente lo estaba observando. ¿No es así? Mirad cuán grande nube de testigos, y no son los seres humanos que nos están viendo en el cielo, nuestros familiares cuando ya pasaron a la presencia del Señor, como lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, pero se lo voy a leer en la versión PDT. No queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo. Por eso no hacemos nada que pueda ser un obstáculo para alguien. ¿Ve usted la preocupación aquí de Pablo? No queremos que la gente vea algo en ustedes negativo, porque no queremos hacer nada que pueda ser un obstáculo para ellos. Pero ¿qué obstáculo? ¿A qué? A que conozcan del Señor. ¿Sabías tú que por tu vida y por tu estilo de vida tú puedes causar a que una persona sea dirigida al cielo o sea dirigida al infierno? Con tu estilo de vida. Porque la frase común que la gente dice, ¿y eso que son cristianos? ¿Sí o no? Así que su ejemplo no iba a ser tomado en serio si él mismo no viviera como un buen cristiano. La gente te está observando, Tito, ten cuidado. Y que la gente, escuche, el que la gente buscara a Dios dependía mucho del buen ejemplo que Tito estaba llevando a cabo. Por su testimonio las personas o buscarían a Dios o se alejarían de Dios. Por su ejemplo. Así que, y por eso mismo Pablo, un poco antes, capítulo 1 de Tito, versículo 16, le dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es como algunas personas creen que porque las personas vienen a la iglesia, pues son cristianos. No, y creen, oye, pero ¿por qué andas haciendo esto? ¿No vas tú a la iglesia o te has traído la joya? Pero no, porque la persona venga significa que sea cristiano. ¿No es así? Profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, o sea, flonquearon, como decimos el Spanglish, ¿no? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Y por eso Jesús nos reta
en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz, o sea, tus buenas obras, delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y de esa manera el diablo iba a ser avergonzado, hermanos. Así que con prudencia, viviendo tus buenas obras o mostrándolas. Y tercero, enseñando con integridad. La enseñanza no es solamente de la boca, sino que hay una congruencia con tus hechos, que tenemos que practicar lo que predicamos. Así que integridad, hermanos, es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. ¿Sí entiende usted eso? Integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. Tito tenía que ser un buen ejemplo en estabilidad, pero aparte también integridad doctrinal. Él no podía suavizar el mensaje. Es que si les digo esto y lo digo otro, se me pueden ofender o se me pueden ir. No, dice, tú predicas la palabra. Y él dice, palabra fiel. Y eso de palabra fiel es de que, mira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Mira, si no haces esto, mira, Dios te va a castigar. Palabra fiel. Que lo que promete Dios, Dios lo cumple. Así que él no podía suavizar el mensaje como en el canal. Debían de ser mensajes y no masajes. Debía predicar la palabra aunque ofendiera a las personas. Y si él no estaba firme en la enseñanza que él estaba dando integral de las Escrituras, él no estaba listo para liderar. Dice Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como buen ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Mira nomás, que el diablo no tuviera nada que usar en su contra. Asimismo, Jesús pudo decir a una multitud enfurecida también, en Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O alguien aquí dice, ¿tiene algo que decir en contra de mí? Todos callados, porque no hay nada que podamos encontrar en ti, Jesús. No había nada de nadie que pudiera reportar algo en contra de Jesús. Asimismo con Tito también. ¿Te avergüenzas de tu vida o tu vida avergüenza al diablo? Hay una gran diferencia. ¿Te avergüenzas de tu vida o tu vida avergüenza al diablo? Esa respuesta solamente la sabes tú. ¿Lo avergüenzas en cómo vives? ¿Cómo avergonzar al diablo? Primero, siendo ejemplos de buenas obras. Un predicador que ya lo he comentado, hace muchos años se conocía como un teleevangelista, que era lo que más habían en esos tiempos de los 80s, las televisiones. Jimmy Baker, que fue famoso en esos tiempos. Al final él termina en la cárcel por los fraudes, asuntos inmorales y cosas así. Al final un amigo suyo va y lo visita a la cárcel y le pregunta, ¿qué sucedió? ¿Acaso dejaste de tener amor a Dios? Y Baker dice, ¿de qué estás hablando? Nunca dejé de tener amor a Dios. Lo que nunca tuve fue temor de Dios, que es muy diferente. Así que, ¿estás haciendo tú lo que es correcto o no? A través de tu vida tú estás avergonzando a Satanás en la forma en que tú vives, la forma como hablas, la forma en cómo decides tus asuntos, cómo te relacionas con los demás, cómo estás viviendo tu vida. Si usted dice, pastor, yo lo estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, tú estás avergonzando a Satanás. Y si no, dice, no hay ninguna diferencia entre yo y mis amigos que no son cristianos, tú no lo estás avergonzando. Amén. Así que quiero invitarte y retarte a que tú hagas lo que es correcto, vivir de tal manera. Así que, ¿lo avergüenzas en cómo vives o no? Creo que hoy puede cambiar eso. Si el día sábado para atrás vivías de tal manera, bueno, desde hoy, el primer día de la semana, el día del Señor, me voy a retar
y voy a tratar de cambiar a vivir dentro del estilo de la voluntad de Dios. Amén.